Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Hace unos días os traje el vídeo en el cual hablaba sobre las diferencias entre programación predictiva y primado negativo. Hoy os traigo un ejemplo de algo muy interesante, algo que podríamos situar en un término medio entre los dos conceptos, algo que podríamos llamar malinterpretación. Hoy quiero hacer un pequeño análisis sobre la película Soul de Pixar. Este vídeo no contendrá spoilers como tal, ya que hablaremos sobre una característica concreta de la película, el concepto del más allá. No haré spoilers sobre cuestiones concretas de los personajes, ya que el análisis no lo requiere, pero sí que vamos a analizar el concepto de plano espiritual que la película propone y vamos a relacionarlo con la obra tibetana llamada Bardo Thodol, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Para los que no sepan lo que es el Bardo Thodol, es un libro guía budista que se encontró en el territorio del Himalaya. En dicho libro, Padmasambhaya, considerado el segundo Buda, da indicaciones para alcanzar el todo en el plano espiritual o para elegir la localización de la siguiente reencarnación. Así pues, amigos, comenzamos entonces. La verdad es que la película no da un mensaje negativo sobre la vida individual o terrenal. Es una cinta que intenta dar el mensaje de disfruta la vida en el presente y comparte el amor por las cosas. Pero sí que encontramos algunos conflictos filosóficos bastante feos en el primer cuarto de esta película. La cinta nos presenta a un personaje cuya profesión es la de pianista de jazz. El protagonista no ha podido encontrar una banda con la cual ganarse la vida y se dedica a ser profesor de música en un instituto. En los primeros minutos de la película, el protagonista consigue un concierto como pianista en un grupo con una cantante renombrada en la escena del jazz, lo cual puede servirle como currículum artístico para impulsar su carrera. Entre la emoción y la ilusión de camino a su casa, tiene un accidente en el cual pierde la vida, y aquí empieza la película como tal. No os preocupéis que el personaje pierda la vida porque no es un spoiler, es el comienzo de la cinta y toda la película gira en torno a esto. Y aquí es donde llega la primera disonancia, la primera cuestión irritante, la cuestión filosóficamente fea para que nos entendamos. La primera escena en la que vemos al personaje en el más allá es en una cinta transportadora dirigiéndose a la gran luz. El personaje se asusta, le teme a la gran luz porque lo que muestra la película es que cuando las otras almas alcanzan la gran luz se funden, pero en la película lo representan de la misma forma en la que un mosquito se quema al tocar una bombilla o un hierro con un voltaje eléctrico. Vamos a analizar esta escena parte por parte. El primer punto que llama la atención es cómo en la escena vemos al personaje en una cinta transportadora que arrastra al alma hacia la luz, dando a entender que el alma no tiene control alguno sobre su movimiento, como si la luz fuera una especie de agujero negro. Esto es una forma muy occidental de entender el más allá, pues la verdad es que en Occidente tenemos un conocimiento espiritual muy pero que muy limitado. Entendemos el plano espiritual e incluso el plano mental como un lugar en el que no tenemos ningún tipo de control, ya que estamos acostumbrados al plano físico. Digamos que esto responde al miedo por lo desconocido más primario. Es aquí cuando quiero llamar a nuestro gran amigo el Bardo Thodol, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. En Oriente, concretamente en la religión budista, en el más allá o el plano espiritual, la mente no solo existe en su plena habilidad de pensamiento, sino que además no se ve limitada por las características físicas del cerebro que ocupaba anteriormente. Esto significa que si en el cerebro que ocupaba había alguna especie de trastorno mental o de limitación intelectual, estas no estarán presentes en el alma cuando se separe del cuerpo, pues ya no ocupa el cerebro físico que ocupaba antes. Aquí tenemos la primera disonancia, el concepto de libertad en el plano espiritual. La cinta nos propone un plano espiritual con unas situaciones forzadas, pero si recurrimos a las escrituras espirituales más elaboradas de nuestra civilización, nos encontramos con lo contrario. Pues en el plano espiritual es donde tomamos las decisiones más importantes a nivel espiritual. Ahora hablemos de la segunda disonancia, la representación de la luz del más allá como algo que realmente da miedo.
En la cinta nos proponen la idea de que no solo llegar a la gran luz es algo forzado por la cinta transportadora, sino que además la representación animada de cómo un alma se funde con la gran luz es curiosamente desagradable en la película, presentándolo como un chasquido similar al que vemos cuando un mosquito toca una trampa eléctrica para insectos. Esta representación es muy desafortunada en la película y vamos a analizar el porqué. Vamos a recurrir otra vez a la religión budista y al Bardo Thodol, así como a otras obras filosóficas en las que se trata el tema de la gran luz. En el Bardo Thodol, llegar a la gran luz no solo no es algo forzado, sino que es aquello a lo que el budista aspira a llegar, el nirvana, la fusión con el todo. ¿Por qué en la película lo muestran como algo negativo? Aquí entra el concepto del más allá occidental. Fundirse con la luz del todo significa desprenderse de la individualidad como la conocemos en el plano físico. En el plano físico estamos acostumbrados a la individualidad. Es la base de nuestra existencia en el único plano que recordamos conocer, el material. Por lo tanto, la pérdida de la individualidad para nuestra mente es algo que en un principio podría verse como algo aterrador, pues la mente no versada en lo espiritual entiende la pérdida de la individualidad como la pérdida de la libertad de decisión o de identidad, ya que como solo conocemos la individualidad en el plano físico, tenemos miedo de algo diferente a esto, el clásico miedo a lo desconocido. Sin embargo, las filosofías más versadas en lo espiritual tienen mucho que aportar aquí. Por cierto, si les interesa este tema, un pequeño inciso, vean el anime llamado Madoka Mágica, el cual es una gran serie sobre el tema de la individualidad espiritual. Ahora seguimos. Recurramos de nuevo al budismo y al Bardo Thodol. En el budismo, la fusión con la luz del todo es algo a lo que se aspira, pues es la fusión con el todo bueno, el amor, el cuidar de todo ser vivo y toda la vida en el universo desde el plano espiritual más ascendido. De hecho, esto conecta directamente con el hermetismo. Hermes Trismegisto habla del plano material como el mal y del espiritual como el bien. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil. Porque en el plano material es donde existe el dolor, el cansancio, el hambre, etc. Sin embargo, en la película nos presentan la fusión con el todo como algo aterrador, lo cual refleja la aún materialista percepción de la existencia por parte de la mente occidental. Una vez llegados a este punto, el protagonista se tira al vacío desde la cinta transportadora y llega a una zona del plano espiritual en la que unos seres espirituales instruyen y forman las características de nuevas almas para su preparación para el nacimiento en la Tierra. Es ahí donde la película empieza su argumento principal, donde el protagonista tendrá que enseñarle a un alma extraviada a sentir amor por la vida. La presencia de seres espirituales que instruyen y ayudan al alma en su viaje espiritual es algo que vemos también en la cultura budista y en el Bardo Thodol. Sin embargo, en la película lo presentan como una especie de producción de almas en cadena, lo cual sería la tercera disonancia. Mientras en la película se muestra la educación y formación de las almas como si fuera una especie de proceso industrial, en el budismo y en el Bardo Thodol lo vemos como un proceso voluntario de instrucción espiritual. En el Bardo Thodol nuevamente vemos cómo unos dioses o seres espirituales acuden al alma para ayudarla en su proceso espiritual. Y de hecho, dicha instrucción es algo que se lleva a cabo solo si el alma se siente preparada o si el alma lo acepta, lo cual muestra una libertad en el plano espiritual que la película obviamente omite. Para acabar, os diré que el mensaje principal de la película no es negativo, intenta mostrar el camino hacia el amor por la vida, pero centrándose en la vida terrenal. El plano espiritual que la película presenta es un plano espiritual muy occidental, lleno de desinformación y malas interpretaciones, lo cual es un retrato perfecto de la mentalidad occidental en cuanto a las cuestiones espirituales. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habéis visto esta película? Como siempre me va a encantar leer vuestros comentarios. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo, siempre agradezco mucho una suscripción, que actives las campanitas y le des un like. Muchas gracias y hasta la próxima.